En esta radioemisora presentamos Llaves para vivir con éxito, a cargo del internacionalmente conocido maestro de la Biblia y escritor Derek Prince, quien comparte su experiencia personal y ministerio cristiano en Llaves para vivir con éxito. Bienvenidos. Llaves para vivir con éxito presenta 7 retratos de personas de Dios, capítulo 2, tercera parte. Me alegro de estar nuevamente con usted para continuar mirando juntos en el espejo de la palabra de Dios para descubrir la clase de gente que sigue realmente como pueblo redimido de Dios. El título de esta serie de charlas es 7 figuras del pueblo de Dios. Todas las 7 figuras están tomadas de la epístola de Pablo a los Efesios. Hasta hoy hemos dado 5 de ellas: la asamblea, el cuerpo, la hechura, la familia, el templo. Hoy veremos la 6ª figura, la novia. Esa figura se encuentra en Efesios capítulo 5, aunque el pasaje no menciona realmente la palabra novia, la implicación es absolutamente clara. Voy a leer Efesios 5, versículos 25 al 32. Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo, una iglesia gloriosa que no tuviese mancha, ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Así también los maridos deben amar a sus mujeres como a sus mismos cuerpos. El que ama a su mujer, a sí mismo se ama, porque nadie aborreció jamás a su propia carne, sino que la sustenta y la cuida, como también Cristo a la iglesia, porque somos miembros de su cuerpo, de su carne y de sus huesos. Lo que sigue es una cita del Antiguo Testamento, de la historia de la creación. Por eso dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Grande es este misterio, mas yo digo esto respecto de Cristo y de la iglesia. En este pasaje Pablo comienza exhortando a los maridos humanos creyentes respecto a su relación con sus esposas. Dice que debe ser una relación de amor, de devoción y de cuidado, consejos prácticos muy sanos y muy necesarios, y aunque sea bien cierto y válido, no es todo el significado del pasaje, porque Pablo continúa diciendo: recuerden que la relación de marido y esposa está modelada en la relación de Cristo con su iglesia, y agrega: grande es este misterio. Y ciertamente lo es. La mente humana nunca podrá sondear este misterio, pero vuelve a decir con certeza: pero hablo con referencia a Cristo y a la iglesia. De manera que de este pasaje vemos con absoluta claridad a las dos personas en esta unión. Cristo es el novio y la iglesia es la novia. La creación original de Adán y Eva en los primeros capítulos de Génesis es un hermoso ejemplo de esto, una sombra. Una de las características más sorprendentes de la creación es que Dios tenía todo listo para Adán antes de que apareciera él. Su ambiente estaba allí completo: la vegetación, los animales, el clima, los cuerpos celestiales, todo lo que él necesitaría estaba allí. Creo que es una hermosa representación de la provisión de Dios para nosotros en la nueva creación. Todo lo que necesitamos está allí cuando llegamos a él. Había algo que hacía falta: no había compañera para Adán. No piense que había sido un error de parte de Dios. Dios tenía un propósito en no proveerle una compañera a Adán. Así lo pensó. Yo creo que Dios quería que Adán comprendiera algo del anhelo de Dios por la comunión con el hombre. Por eso permitió que Adán experimentara esa falta de comunión, la falta de una compañera, y entonces le trajo a su compañera. Voy a leer solo unos versículos ahí, Génesis 2, 18, 21 al 23. Y el Señor dijo: no es bueno que el hombre esté solo, le haré una ayuda idónea. Y los versículos 21 al 23 de Génesis 2, entonces el Señor Dios hizo caer un sueño profundo sobre el hombre, y ese se durmió. Y Dios tomó una de sus costillas y cerró la carne en ese lugar, y de la costilla que el Señor Dios había tomado del hombre, formó una mujer y la trajo al hombre. Y el hombre dijo: esta es ahora hueso de mis huesos y carne de mi carne. Ella será llamada mujer, porque del hombre fue tomada. Ese es un método de creación completamente diferente del que Dios usó para las otras criaturas. Pero había un propósito. Mientras Abraham dormía profundamente, parte de su propio ser fue tomado, y de esa parte Dios formó una novia para él y se la trajo. Esa es una figura del Señor Jesús. Él se dio en la cruz por la iglesia, murió y su cuerpo fue enterrado en la tumba. Pero mientras él yacía dormido en su sueño profundo, Dios tomó algo de Jesús, y de ese algo, parte de su propia naturaleza, formó una novia, la iglesia. Y un día, de la misma manera que él trajo a Adán la figura de Eva, él va a traer a la iglesia a Jesús. Note usted el tremendo énfasis que la Biblia hace sobre el matrimonio. No creo que nosotros apreciemos realmente el lugar tan esencial que el matrimonio tiene en la Biblia. Como lo he dicho ya,
La historia de la humanidad comienza con una boda y el primer casamentero, pudiéramos decir, fue Dios. Y dicho sea de paso, Dios todavía disfruta en aparejar a las personas y la Biblia llega a su clímax glorioso y la historia de la humanidad a su fin con una boda. Voy a leer lo que dice en Apocalipsis 19:6-8. Esa no es una boda de humanos, esa es la boda de la novia, la iglesia con el novio Jesucristo. Y oí como la voz de una gran multitud, como el estruendo de muchas aguas y como la voz de grandes truenos que decía: Aleluya, porque el Señor nuestro Dios Todopoderoso reina. Gocémonos y alegrémonos y démosle gloria. Note la causa principal de la alegría, porque han llegado las bodas del Cordero. Este es Jesús y su esposa, la iglesia. Se ha preparado y a ella se le ha concedido que se vista de lino fino, limpio y resplandeciente, porque el lino fino es las acciones justas de los santos. Esa es una descripción de la culminación de la historia de la humanidad y termina en una boda de la iglesia, la novia, con Jesús, el novio. Y es causa de regocijo en todo el universo, pero note que la novia preparó su propia vestidura. Eso es muy interesante. Yo he vivido y trabajado en varios continentes, en diferentes países y he asistido a varias bodas en diferentes culturas y nunca he estado en un lugar donde no fuera una de las mayores tareas de la novia, preparar su atavío para la novia. Nunca he conocido a un novio que se encargara del atavío de la novia. Creo que es algo universal en la raza humana. Y así es en la iglesia es responsable de proveerse su atavío y prepararse para la boda. Jesús lo hace posible, pero la iglesia tiene que hacerlo. Y la vestidura de la iglesia es el lino fino, limpio y resplandeciente, que son las acciones justas de los santos. Cada acción justa que hacemos en fe ayuda a preparar nuestro atavío para el día de la boda. Veamos ahora los elementos principales de esta figura de Cristo, el novio y la iglesia, la novia. Yo veo tres características principales. Primero, compromiso mutuo sin reservas de ambos lados. Jesús se entregó por la iglesia sin reservas, derramó toda su vida en su sangre, y yo creo que si así es el matrimonio, aún en el nivel humano, la intención de Dios es que fuera la entrega total de dos personas, la una para la otra. Ninguno tiene el derecho de reservarse nada. Y se requiere de la iglesia que se dé por completo a Jesús, el novio, completamente como Él se dio por ella en la cruz para redimirla. Es un compromiso mutuo y sin reservas. La segunda cosa que veo es la preparación cuidadosa de ese cuadro final de la cena de las bodas del Cordero. El énfasis está puesto en el hecho de que la novia, la iglesia, se había preparado. Ella preparó su atavío, que consiste en las acciones justas. No fue una provisión singular suficiente para todos, sino la preparación continua de su atavío. Y a mí me gusta pensar de esa manera, que cuando usted y yo andamos en fe y en obediencia, cumpliendo la voluntad de Dios y guardando sus mandamientos, estamos preparando nuestro atavío, ese lino fino, resplandeciente y limpio. La tercera característica que veo en esa figura es la unión que produce fruto, el propósito. La consumación del matrimonio es la unión de dos personas. Dice que las dos serán una sola carne, y de esa unión el propósito de Dios en la creación es que haya fruto, vida nueva. Y yo creo que ese es el propósito de Dios en la relación de Cristo, el novio con la iglesia, la novia. Yo creo que de esa gloriosa unión que todavía no se ha consumado, habrá fruto que es eterno. Yo creo que es el propósito eterno de Dios para todos los siglos subsecuentes. Será manifestado en esa unión de Cristo con su iglesia. Muy bien, la aplicación doble otra vez, la característica esencial y lo que se requiere en nosotros. Primeramente, la característica esencial, creo haberlo dicho claramente, es el compromiso mutuo, total, sin reservas, entrega de sí mismo. Primer pro Jesús, el novio, y entonces por la iglesia, la novia para corresponder. ¿Qué se requiere de nosotros? Creo que el análisis está en nuestra preparación cuidadosa. Tenemos que estar conscientes de que hay una boda que se aproxima, una ceremonia de una gloriosa boda, y tenemos que estar preparando continuamente nuestro atavío con las acciones justas que hacemos mientras andamos por este mundo. Bueno, nuestro tiempo de hoy terminó. Regresaré mañana a la misma hora. Mañana hablaré de la séptima figura.